verbos regulares e irregulares, igual que en español. Para convertir un verbo regular en el pasado, hay que agregarle las letras e, de. Ahora, la e solo se pronuncia si el verbo en presente termina con te más la e muda, o simplemente la t, o la d más la e muda. Ahora, si la palabra no termina con una de estas letras, la e no se pronuncia. Si se pronuncia como la primera e en las palabras españolas elefante o elegante. Por ejemplo, I listened to his speech. I waited till he finished. I noted some important points. Yo escuché su discurso, esperé hasta que terminara y anoté unos puntos importantes. Ahora practica con estos verbos. Aquí tienes ejemplos de verbos regulares en inglés en la forma infinitiva. Lo que lo hace un verbo regular es que para convertirlo en el tiempo pasado, agregas las letras e, de, o simplemente la de, si ya termina en e. Estamos hablando de los tiempos del pasado que son el pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto. También el participio pasado. Aquí tienes ejemplos de oraciones con el verbo regular to wait, esperar. I wait 10 minutes for the bus. I waited 10 minutes for the bus. I have waited 10 minutes for the bus. Hay algunos casos en los cuales hay que duplicar la última letra de la palabra antes de agregarle e, de. Un ejemplo es el verbo stop, parar. Para ponerlo en pasado, hay que duplicar la P antes de agregarle la e, de. Pero estas se pronuncian como una sola P. I wait 10 minutes for the bus. I waited 10 minutes for the bus. En la primera oración, wait está en el tiempo presente y en afirmativo. Wait siempre está en esta forma con la excepción de la tercera persona singular, es decir, he, she o it. Cuando está en la tercera persona singular, se dice waits con una S al final. Por ejemplo, he waits 10 minutes for the bus. En la segunda oración, waited está en el tiempo pasado, específicamente el pretérito perfecto simple y no cambia según la persona. I waited. You waited. He waited. She waited. It waited. We waited. They waited. I wait 10 minutes for the bus. I have waited 10 minutes for the bus. En la tercera oración, waited es el participio pasado. Igual que en español, no cambia. Fíjate que el verbo wait termina en una T y es un verbo regular. Por esto, cuando se le agregan las letras e, de, tanto la e como la d se pronuncian. Waited. La e es la e corta y se pronuncia como la primera e en las palabras elefante y elegante. E.
Aquí tenemos un ejemplo de otro verbo regular, pero este termina en de. To board. Otra vez, en presente, solo la forma de la tercera persona singular cambia. We board the plane at 6. She boards the plane at 6. Igual que con verbos regulares que terminan en te, cuando les agregamos las letras ed, convirtiéndolos en el pasado o el participio pasado, se pronuncian las dos letras, es decir, se pronuncia la e como la e corta más la d. She boarded the plane at 6. Have they boarded yet? Aquí tenemos ejemplos de verbos regulares que terminan en te o de. Cuando estos verbos están en presente, la última e es muda, o sea, no se pronuncia. Para convertirlos en el tiempo pasado o el participio pasado, les agregamos una d, pero la e ya no es muda y sí se pronuncia. Cuando esto sucede, se pronuncia como la e corta. Por ejemplo, votar en inglés es to vote. I vote in every election. Como escuchaste, la e no se pronuncia. Vote. I voted in every election. Aquí la e sí se pronuncia. Voted. I have voted in every election. Aquí también la e sí se pronuncia. Voted. Otro ejemplo, pero esta vez con un verbo regular que en presente termina en la d, más la e muda. Decidir en inglés es to decide. She decides which movies to see. La última e en decide es muda y no se pronuncia. Como está en tercera persona singular y en presente se le agrega una s. Por ejemplo, I decide which movies to see. Recuerda, la d en inglés se pronuncia como la t española. She decided which movies to see. Ahora está en pasado y por eso la última e se pronuncia. Decided. She has decided which movies to see. Ahora decided es el participio pasado y por eso la e se pronuncia. Ahora hablemos de los verbos regulares que no terminan en la t, la d, la te o la de. Como mencioné antes, lo que lo hace un verbo regular es que para convertirlo en el tiempo pasado, agregas las letras ed o simplemente la d si ya termina en e. En estos casos, la última e, o sea, la e antes de la d al final, no se pronuncia, es muda. Listened. Lived. Por ejemplo, we listen to classical music on Sundays. We listened to classical music last Sunday. We've listened to classical music on a few Sundays. Now they live in France. They lived in France for 2 years. They've never lived in France. Un verbo irregular es aquel que no sigue el patrón normal,
es decir, cuando se convierte en el tiempo pasado o participio pasado, no es cuestión de simplemente agregarle la de o las letras de. Aquí la palabra cambia completamente. Con estos verbos irregulares no hay patrón consistente. El verbo to eat, comer, es un buen ejemplo de un verbo irregular. Por ejemplo, I eat an apple every morning. En esta oración, eat es la forma presente. I ate an apple this morning. En esta oración, ate está en la forma del pasado. I've eaten apples all my life. En esta oración, eaten es el participio pasado. Como ves, las formas del verbo cambian completamente cuando se convierten en el tiempo pasado y en el participio. Ahora vamos a repasar unos verbos regulares e irregulares muy comunes en inglés para que aprendas palabras nuevas y para practicar la pronunciación. Después de este repaso, vas a hacer un ejercicio para evaluarte con estos mismos verbos. Y después de eso, vas a practicar estos mismos verbos repitiendo frases habituales en inglés. Recuerda, este ejercicio es para que puedas aprender nuevos verbos y practicar la pronunciación. Si quieres aprender cómo decir los verbos en las formas negativas e interrogativas o para aprender otros tiempos de verbos, dirígete a prácticas de verbos en este mismo canal. Los enlaces se encuentran en la parte de abajo de este video. Ahora el repaso de los verbos. Con cada verbo, primero vas a ver 4 conjugaciones del mismo verbo tanto en español como en inglés. Las primeras 2 estarán en el tiempo presente y las próximas en el tiempo pasado. Como la tercera persona en singular, en presente afirmativo, casi siempre es distinta, una de las conjugaciones será de esta forma. Ahora un ejemplo antes de comenzar el ejercicio. I want. He wants. I wanted. He wanted. Vamos con el ejercicio, comenzando con verbos regulares que terminan o en te o en de. Repite cada verbo después de escucharlo. I support. She supports. I supported. She supported. We protect. He protects. We protected. He protected. They last. It lasts. They lasted. It lasted. I respect. She respects. I respected. She respected. I attend. He attends. I attended. He attended. They avoid. It avoids. They avoided. It avoided. I need. He needs.
I needed. He needed. Practiquemos con verbos regulares que terminen en la T más la E muda o en la D más la E muda. Repite cada verbo después de escucharlo. I vote. She votes. I voted. She voted. You delete. He deletes. You deleted. He deleted. They invite. She invites. They invited. She invited. You provide. It provides. You provided. It provided. We include. It includes. We included. It included. Ahora vamos a practicar con verbos regulares que no terminan ni en la T ni en la D, ni tampoco terminan en la T más la E muda o en la D más la E muda. Repite cada verbo después de escucharlo. They open. It opens. They opened. It opened. We arrive. It arrives. We arrived. It arrived. I finish. He finishes. I finished. He finished. Fíjate que si el verbo termina en CH, SH, S, X o Z, hay que agregar ES para formar la tercera persona singular en presente. En este caso, esta E se pronuncia como la E corta. We study. She studies. We studied. She studied. Fíjate que si el verbo termina en Y, hay que reemplazar la Y con una I para formar la tercera persona singular en presente y antes de agregar la ED para formar el pasado. Esto no afecta la pronunciación. Ahora vamos a practicar con algunos verbos irregulares. Recuerda, estos verbos son aquellos cuyas formas del tiempo pasado son completamente distintas. El tiempo pasado de estos no se forma agregando la D o la ED al verbo en presente como hacemos con los verbos regulares. Para practicar el participio pasado, vas a ver ejemplos usando el tiempo del pasado perfecto. Este tiempo se compone del pronombre más el verbo auxiliar to have, más el participio. Aquí estaremos practicando con la forma abreviada del verbo to have, porque es más común cuando hablamos en afirmativo. Este no es un repaso completo de verbos irregulares. La intención es más bien mostrarte la diferencia entre los dos tipos de verbos en inglés, los regulares e irregulares. Una vez más, repítelos para practicar.
I give. He gives. I gave. He gave. I've given. He's given. You know. She knows. You knew. She knew. You've known. She's known. I understand. She understands. I understood. She understood. I've understood. She's understood. They write. He writes. They wrote. He wrote. They've written. He's written. I see. She sees. I saw. She saw. I've seen. She's seen. Es momento de evaluarte tú mismo para ver si has aprendido la forma correcta. Primero vas a ver el verbo en español y después lo dices en inglés. Aquí vamos. She supported. He finished. They voted. She attends. She attended. I studied. He respected. He opened. You protected. She invited. I invite. I provided. He writes. They arrived. She needed. Ahora vamos a practicar con oraciones. I need time. I needed time. I invite this time. I invited this time. It arrives at noon. It arrived at noon. She boards soon. She boarded already. They want a break. They wanted a break. I understand everything.
I understood everything. He studies a lot. He studied a lot. I live in the U.S. I lived in the U.S. We wait here for the bus. We waited here for the bus. It lands at 5. It landed at 5. I listened closely. I listened closely. Por favor, recuerda, este ejercicio es para que puedas aprender nuevos verbos y practicar la pronunciación. Si quieres aprender cómo decir los verbos en las formas negativas e interrogativas o para aprender otros tiempos de verbos, dirígete a prácticas de verbos en este mismo canal. Los enlaces se encuentran en la parte de abajo de este video. Para más videos sobre el inglés americano, incluyendo lecciones básicas para principiantes, lecciones detalladas sobre la pronunciación, prácticas con verbos, quick tips o consejos rápidos, suscríbete.